Estamos hoy a 27 de enero de ese año. De 2026, ¿sí? En temas selectos de biología experimental 2, introducción a la astrobiología. Punto. Es una palabra compuesta. Astro, bios y logos. Astrobiología. Y ya en sesiones anteriores, en la primera sesión, hablamos de la historia de la astrobiología, primero del concepto que es el estudio de bueno, acá está, voy a poner aquí las letras de las iniciales de las raíces, punto y coma, o una palabra completa, astrobiología, es el estudio de la vida en los astros. Y de hecho, el estudio de las causas, de las causas de que haya vida en astros. Conocemos un lugar en el universo donde eso ha ocurrido. Se llama planeta. Los que viven ahí le llaman planeta Tierra. Algunos de los que viven ahí, porque no son los únicos. Y se encuentra en órbita alrededor de una estrella de tamaño regular, mediano, vamos a decir, y con una antigüedad de aproximadamente 5.000 años o 5.000 vueltas de ese planeta en el que viven alrededor de esa estrella, a la que llaman Sol. ¿Cómo surgieron esos organismos ahí, esos que le llaman Tierra a su cuerpo astronómico que gira alrededor de la estrella a la que llaman Sol? Es una muy buena pregunta. Y esa nos la responde la ciencia de la biología. La biología, que es el estudio de la vida, nos describe mediante la teoría de la abiogénesis, teoría de abiogénesis, que también serían raíces de la lengua griega. Génesis, origen. Bio, vida. A, negación. O sea, el origen de la vida sin que haya vida. Porque los entes vivos o seres biológicos lo son porque cumplen con 6 características. ¿Sí les compartí la lámina? ¿Sí? La lámina de donde están las 6 características. ¿Cuáles son esas 6 características de los seres vivos? Bios es vida. La vida se caracteriza por presentar 6 propiedades, 6 actividades o funciones. ¿Cuáles son? 1. En la lámina, todo está formado por células, creo, ¿no? Sí. ¿Sí? Son células. Los cuales son sistemas compartimentalizados que presentan una frontera con el entorno. Es un compartimento que se separa del ambiente, del entorno en el cual se ubica. ¿Bien? Eso es importante. Si no, entonces no es célula. ¿Correcto? Segunda característica, ¿cuál es? Toma y uso de energía. Esas cosas que están encerradas en sí mismas toman energía precisamente del entorno en el que se encuentran. Para que tomen energía del entorno, pues tienen inicialmente que, bueno, no es estricto que estuvieran separadas por una límite, frontera o membrana del entorno, porque podría haber movimientos de energía simplemente donde hay mucha, donde hay poca, sin que haya una frontera material entre esas dos
regiones del espacio en el que haya mucha energía en un lugar y poca energía en el otro. Pero las células presentan una frontera tangible entre las ubicaciones de energía. La energía entra a las células, la toma. Según tercera característica, Crecimiento. crece, bueno, entra energía. Y pues si entra, es como si tomáramos un globo y le metemos aire, pues aumenta su tamaño, y aumenta su tamaño, y aumenta su tamaño. Crece. Crecen. Las células crecen. Esos compartimentos aumentan su tamaño, aumentan el espacio tridimensional que tienen. Son tridimensionales. No pueden ser adimensionales. No, bueno, sería difícil que fueran unidimensionales, líneas, vamos a decir. A lo mejor pudieran ser bidimensionales. Si yo pongo una cosa así, esas líneas negras representan un límite del blanco que está entre esas cuatro líneas y el blanco que está afuera. El blanco que está afuera sería el entorno, y si aquí hay esa E representa esta cosa y más energía, esto podría entrar aquí. Entonces a lo mejor pudiera haber entes vivos de dos dimensiones. ¿Sí? Serían que serían los terraplaneros. Si también a su planeta plano también le llamaran, dije terraplaneros, no terraplanistas, eso es diferente. Los terraplananos, si somos mexicanos, o sea, terraplananos, viven en terra plana, un universo plano, donde hay mundos planos, habría estrellas planas, planetas planos, ahí sí. Y todos serían de dos dimensiones. Podrían tener derecha, izquierda, adelante, atrás, pero no arriba. Es más, vivirían aquí en la superficie del pizarrón. No adentro del pizarrón, ni encima del pizarrón, porque no existiría, o no, para ellos no existiría la tercera dimensión. Sería como algo imaginario. No es más, no la podrían ver. Están atrapados viviendo en un mundo de dos dimensiones. Derecha, izquierda, adelante, atrás. Pero hay una novelista que habla que podría existir otra dimensión, a la que llaman perpendicular o vertical, donde hay esa tercera dimensión. Sí, y en esa tercera dimensión, decíamos, viven seres que tienen derecha, izquierda, arriba, abajo, adelante y atrás. O sea, tienen las dos de las dimensiones en las que vivimos y una tercera que es arriba y abajo. Ahí están. Y en este mundo, esos seres vivos que viven en ese mundo de tres dimensiones, se platican. Fíjate que leí una novela de un escritor que habla de una cuarta dimensión espacial. ¿Y esa hacia dónde? ¿Cuál es? Pues mira, vivimos en un mundo donde hay derecha, izquierda, adelante, atrás, arriba y abajo. Me puedo mover en las tres dimensiones: horizontal, vertical y la perpendicular a la horizontal. ¿Sí? X, vamos a ponerlo así. X, y la Z sería esta. Pero en la superficie de dos dimensiones no puedo poner, y es por eso que los terraplanianos no pueden ver la tercera dimensión, pero sí podrán ver su marca,
Ahí está. Ve nada más dos dimensiones como algo así, como un círculo, lo que sea un objeto tridimensional. Bueno, es que hace como un trimestre estaba tomando una materia donde estábamos leyendo un libro que era sobre aprender a pensar, pero el tema central que ahí se veía era sobre un como investigador que iba como a conferencias de terraplanistas y le explicaban como sus argumentos él fue con el fin de investigar ahí. Pero, por ejemplo, el profesor que nos estaba dando la clase nos puso a investigar del terraplanismo. Sí. Y bueno, yo estaba viendo un video porque actualmente pues muchas personas son terraplanistas todavía. O sea, sí se encuentra menos información que hace muchos años, pero ahorita pues sí todavía se encuentra. Y ellos decían que, bueno, usaban un argumento como que de los eclipses, pero ahorita usted está diciendo que todo lo veían como circular. Entonces, pues a mí me surgió la duda porque no entiendo cómo es que ellos afirman que desde el ángulo donde lo vean ellos se ve como redondo. Porque decían como lo de que la Tierra se reflejaba en la Luna o la Luna en la Tierra, algo así. Pues no me acuerdo muy bien, pero algo así. Entonces, eso por ejemplo no lo entendí, pero siento que me podría explicar. Bien. Vamos a terminar esto y pasamos para el otro. Si vivimos en un universo, nosotros somos de los seres vivos que somos de 3 dimensiones. Y en las escuelas es muy común que tratemos de ayudar a la comprensión, a la comunicación del conocimiento. ¿Sí? No solamente a través del discurso hablado, sino también el discurso escrito. Estos discursos, ¿no? Como los mismos símbolos fonéticos que uso yo para que nos demos a entender que es la voz, el sonido. Inventamos una cosa hace más de 5.000 años humanos que se llama escritura, en lo cual mediante la cual los sonidos que usamos para comunicarnos interpretando ciertos sonidos, asociándolos con ideas, son símbolos. Represento, por ejemplo, con el sonido A, el decirte, por ejemplo, que te muevas de posición, cambies de posición en el espacio. ¿Sí? Te digo, ve de aquí a allá. La A intermedia significa que cambies de posición. A. Yo puedo juntar ese sonido con otros y representar con ese conjunto de sonidos, dar la misma acción, que te cambies de posición. Ese sonido A lo junto con otros y formo lo que es un sonido que sería un sonido que sale de la boca, le podemos decir sonido vocal. La A es un sonido vocal. Cuando lo junto con otros, puedo hacer un sonido que represente la misma acción, que cambies de posición. Hacia, con H, por cierto, si no sería un continente en la Tierra. Hacia, o sea que te cambies de posición, muévete hacia allá. Si yo te digo muévete allá o muévete hacia allá, ¿me entiendes lo mismo? A denota dirección o cambio de posición. ¿Bien? Esos dos sonidos que son diferentes, A y hacia, que es más complicado, más complejo, o sea, sí, tiene más sonidos componentes, representan a la misma acción. Esa representación se llama significado o significante. En una disciplina en la que llamamos, hoy se me fue el nombre, es una parte de la filosofía, la que estudia la relación entre los objetos y sus símbolos. Lo estudiamos en el curso de física. ¿Simbología? No. Luego se los pongo en el sitio cuando me acuerdo. Ahí tengo un apunte también, pero no lo voy a buscar ahorita. Que incluso la estudian en arte, en cine, en literatura, la representación de cosas con símbolos. Bueno,
la comunicación hablada por los humanos es eso. Representamos ideas, cosas, acciones con sonidos. También yo podría representarlo con imágenes. Con imágenes. Sí, es visual. Sería lenguaje corporal. Entonces, el lenguaje puede ser acústico, oral, o puede ser corporal. Esta posición de este cuerpo con esa mano así y ese dedo así es un símbolo distinto que representa la animación de a y hacia. Cambio de posición con una dirección específica. O puedo representarlo lo mismo, es más, llamo esto, bueno, esto con un dibujo, o los sonidos con otro dibujo. Lo voy a poner por acá. A sería uno y sería el otro. Representan lo mismo. Son símbolos. ¿Serían los pictogramas? No, un pictograma es un dibujo como tal. ¿Sí? Estos en particular ya no son, aunque son dibujos, estoy dibujando rayas en el pizarrón, ya no los llamo dibujos. Si yo dibujara, si hiciera un pictograma, tendría que ser un dibujo, podría ser tal vez así. Más o menos. La mano así. Más o menos. Salió horrible. Ahí está el pulgar. Lo metí aquí, por cierto. Esto así. Ahí está. ¿Bien? Esto es un pictograma, esto es una letra, esto es una palabra. Los tres fueron usados hace miles de años en diferentes lugares para representar ideas, acciones o cosas. Semiótica. Semiótica, la semiótica, ¿sí? ¿Verdad? La semiótica es el estudio de las cosas, una mano, un dedo, y su significado. Esta mano con este dedo en esta posición significa que vayas para allá. ¿Bien? Puedo cambiarlo ya no por una imagen o un dibujo, sino por un sonido A. Y ahora puedo representar este sonido que representa esa idea con otro símbolo, que por esto puede ser este, o puede ser este, en español. Curiosamente, esto sería en inglés, to, hacia, para allá. Diferentes lenguas, diferentes idiomas representan la misma idea de diferentes maneras. Bueno, ¿todo esto por qué salió? Porque estamos representando mundos. ¿Sí? Yo aquí, ¿cómo puedo representar la tercera dimensión, la dimensión Z? Pero no en un mundo de dos dimensiones. Tendría que estar en un sistema de representación vamos a decir cartesiano, le llamamos, de ejes cartesianos, de ejes perpendiculares. Puedo representar perfectamente X, Y relacionado con X a 90 grados, pero Z no lo puedo representar en el pizarrón a 90 grados. Entonces hago una deformación con una consideración numérica. Yo incluso ¿cómo le puedo dar un nombre de hecho a esta unión de dos líneas que se cruzan perpendicularmente. Le llamo ángulo. ¿Sí? El ángulo sería esta distancia que separa las dos líneas, que sería distinto que si las tuviera yo así, vamos a decir, la línea horizontal y esta. Son dos líneas que se cruzan, pero esta ya no es perpendicular. ¿Sí? Está en un ángulo diferente. Bueno, cuando el ángulo es perpendicular, hasta lo dibujo así. Un ángulo cuadrado o rectangular o recto.
y mide o medio pi en radianes o 90 grados en grados, 90 en grados y medio pi en radianes. Ahí son las dos unidades que uso para medir ángulos. Bueno. Yo la tercera dimensión la puedo poner aquí a medio pi del plano o 90 grados del plano, pero cuando quito el plumón ya no está, es más, el plumón me borró aquí lo demás. Pero puedo hacer una interpretación en dos dimensiones, semióticamente hablando, simbolizar la tercera dimensión, no a 90 grados, sino a, ¿cuánto es 90 más 45? 135. Es más o menos por acá. Esto sería 135 grados, más o menos, eso representa más o menos. Son un montón de representaciones, un montón de símbolos semióticos, o semióticamente símbolos. Un circulito aquí significa grados. Para que yo entienda que no son 135 pis, sino 135 grados, le pongo la bolita arriba a la derecha. Esto me dice que es aproximado por el dibujo, y aquí ya puedo poner entonces la z de la tercera dimensión. Bien. En un mundo de dos dimensiones, su plano está cabrón hacer esto. Poner una tercera dimensión. No sé cómo lo harían. Bueno, pues está. La cuarta dimensión estará más difícil. La tercera está. Tres dimensiones reducidas, representadas en planilandia. Esta forma de llamarlo, planilandia. Terra plana. Los terraplaneros, diríamos. No los terraplanistas. Los terraplanistas viven aquí, en tres dimensiones. Y no es tanto que digan que la Tierra es plana, sino que vivimos, siendo de tres dimensiones, vivimos sobre una superficie de dos dimensiones. Que por cierto, bueno, yo sé que hay arriba y abajo, que hay abajo de esa superficie en la que vivimos, a la que llaman ustedes planeta Tierra, que dicen que es plano. Dime qué hay abajo. Pues ya hemos hecho pozos y hay tierra y más tierra, sedimentos y más sedimentos, y arenas y arcillas y rocas y no sé qué. Bueno, y más abajo, hasta donde llega. La afirmación que hacen es astronómicamente absurda, ya que desde 1610, cuando Galileo Galilei hizo su primer anteojo, así le llamó, así está escrito en su libro, en italiano, por cierto. No lo he leído en italiano, entonces no sé cuál sea la palabra en italiano, pero he leído traducciones en inglés y en español. Y dicen anteojo en español. En el anteojo, escrito en el libro que se llama El mensajero sideral, Galileo describe observaciones que hace de la luna, que es curioso, cuando vemos la luna decimos el disco lunar como si fuera plano, como si fuera un círculo. Bueno, lo que vio Galileo en el disco lunar fueron montañas, valles, la misma orografía que hay en la Tierra. Pero además no solo eso, viéndolo durante diferentes noches, observó cómo las nubes de repente no lo dejaban ver. Eso lo escribió respecto a las estrellitas que vio alrededor de Júpiter. En tal noche no vi nada porque estaba nublado, algo así escribió. No, las sombras, de las montañas que él observa en la luna van cambiando su posición conforme se fija por dónde se metió el sol, hoy por allá, y de acuerdo a que estaría. Y se da cuenta que el ángulo que forman las montañas que observan la luna con las sombras, el mismo día, es igual a las sombras que él observa de las montañas en la Tierra producidas por la luz del sol.
Y no solo eso, en las orillas del disco lunar va viendo cómo la sombra no cambia de cuajo, sino que se va difuminando dependiendo de la posición del Sol. Ergo, la superficie de la Luna debe estar curveada. Presenta curva, no es plana, no es un disco, es un cuerpo, al menos semiesférico, si no es que completamente esférico. Un problema de observar la Luna es que siempre vemos el mismo lado de esa que podría ser esfera. Otra cosa que observan posteriormente otros astrónomos con sus telescopios mejorados es, en Venus, desde Galileo, no ven ni madres. Ven cosas como borrosas y nunca cambian mucho, siempre se ve blanquecino con blanquecino. Y bueno, ya hablamos de Venus, ¿no? Mencionamos que imaginaron que podría haber dinosaurios. Bueno, en cambio, el que sí empiezan a poder ver poco a poco mejor, desde Huygens más para acá, es Marte. Y en Marte sí observan cosas similares y que no se ve siempre la misma cara. Palabras, inicialmente veríamos el disco de Marte, pero el disco de Marte va cambiando. Y ya en el siglo XIX, astrónomos con telescopios muy imponentes empezaron a hacer mapas de Marte, de lo que veían. Uno de ellos fue uno que se llamaba se apellidaba Schiaparelli, tanto que él vio lo que parecían ser manchas y como líneas, como si fueran tal vez ríos o canales. De hecho le llamó canali, por llamarle a una línea que pasa sobre una superficie de algo que se ve que es un cuerpo que, como voy viendo que cambia la superficie, por cierto, la superficie se vuelve a repetir, la que veo, cada 24 horas aproximadamente. Y dependiendo de la posición del Sol respecto a la Tierra, ya sé que el Sol está allá, entonces pues estoy viendo Marte así. Entonces, la observación permite confirmar, la observación telescópica a partir de, sobre todo, del siglo XIX, permitió confirmar que Marte tiene forma esférica. Tal vez no una esfera perfecta, sea un esferoide, con una superficie que presenta características diferentes en cada región de esa esfera. Incluso observan que si es una esfera y estoy viendo diferentes características que cambian 24 horas, quiere decir que está rotando a una velocidad de una rotación cada 24 horas aproximadamente, casi igual que la Tierra. Hay una pequeña diferencia en minutos. Revísenlo, googleenlo y lo anotan en su cuaderno, y si quieren me envían un saludo, ¿no? Me envían ahí un ensayo sobre Marte, por ejemplo, al final de la semana, de lo que han investigado. Si está rotando, entonces va a haber un eje de rotación. Y observan que en ambos extremos o polos de ese eje de rotación se observan manchas blanquecinas. ¿Perdón? Podríamos suponer que, como en la Tierra es hielo, debe estar muy frío los extremos, porque si es una esfera y está el Sol, la ilumina, llega más energía radiante del Sol a la parte central, que la llamaríamos el ecuador. Toda esfera que rota sobre un eje presentará entonces la parte de la esfera más alejada de los polos, y en esa ocasión le llamaríamos ecuador. Marte debería tener lo voy a trazar así. Lo que se ven como manchas blancas se ven por acá y por acá. Aquí estaría el eje, el círculo ecuatorial en el cual Marte se está moviendo, además en esta dirección, digamos de izquierda a derecha. Es como van cambiando las características de la superficie de Marte.
visto por telescopio desde el siglo XIX y a lo largo del siglo XX, antes de que lanzáramos naves robóticas para allá. Y aquí había entonces un eje de rotación. En los extremos de este eje de rotación, digo, se ven manchas blanquecinas, y en la Tierra, si fuera esférica, ¿qué observamos en los extremos del eje de rotación, que es el que provocaría, si fuera esférica, el fenómeno de día y noche? Pues la luz del Sol llega principalmente a la zona ecuatorial, luego se extiende hacia ambos lados del Ecuador, le llamamos los trópicos. Aquí estaría la línea tropical de este lado y acá la línea tropical de este otro. A esta le llamamos el trópico de Cáncer, este le llamamos el trópico de Capricornio. Y tenemos acá lo que sea el eje de rotación polar norte, la opuesta sería el sur, y a esto le llamamos, esas manchas blancas le llamamos casquetes polares. Marte se ve como si fuera esférico. Bueno, más allá de Marte, ya a partir sobre todo del siglo X, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se empiezan a hacer observaciones telescópicas de otros dos planetas que se ve que son más grandotes. Están más lejos, pero como son muy grandotes, se pueden ver bien con buenos telescopios. Júpiter y Saturno. Y se observa que también presentan características que permiten estimar que deben ser esferoides. Se ve que tienen características que se mueven de izquierda a derecha donde los vemos, ¿sí? Que están por tanto rotando y deben tener un eje de rotación, solo que en sus extremos polares, norte y sur, no se observan casquetes blancos. Bueno, aquí en la Tierra, si fuera esférica, en esos casquetes blancos ya incluso en el siglo XIX había gente que había viajado para allá. En el siglo XX finalmente hay gente que ya a los extremos, en las primeras 2 décadas del siglo XX, llegan acá y acá. Robert Peary y no quienes otros exploradores llegan a los polos norte y al polo sur y ven que es puro hielo, que hace mucho frío, porque aquí llega la luz del sol así como que de rozón y por lo tanto calienta poquito, por eso está muy frío y por eso el agua se solidifica, se congela. Y cuando ¿de qué color? ¿Cómo se ve el agua congelada? Se ve blanca. En cambio en el mar el agua líquida se ve azul. Si veo blanco en los casquetes, en los extremos polares de Marte, ¿qué puedo pensar que es? Hielo. Y eso fue lo que pensó otro astrónomo del siglo XIX, junto con otros amigos de él. Él en particular se apellidaba Lowell, se llamaba Percival Lowell, y fundó un observatorio telescópico en Flagstaff, en Arizona. Bien. Entonces, desde Flagstaff, en Arizona, Percival Lowell observa Marte, principalmente, es el que más le gusta, porque tiene muchas cosas, y además se enteró de los mapas de Schiaparelli, de los canales, a grado tal que pensaba que quizá en Marte pudiera haber marcianos que vivieran cerca del Ecuador y donde hiciera tanto calor que construyeron canales para llevar agua de los polos al Ecuador. Esas son las conclusiones que les llegó Percival Lowell en el siglo XIX. Bueno, ahí ya, quién sabe. Pero que hay casquetes polares en Marte, sí. ¿Que es esférico? También. Que Júpiter también es esférico, aunque no presente casquetes, porque se observa que su superficie cambia de izquierda a derecha y se ve incluso más iluminado el centro que las orillas, como cuando uno ilumina una pelota, una esfera. Intenten hoy en la noche en su casa, consíganse una pelota, una lámpara y desde lejos alúmbrenla. Si quieren, tómenle foto y luego me la mandan, ¿sí? Y se va a ver que se ve la luz reflejada principalmente de manera intensa de la parte central de la esfera donde estén iluminando,
y más tenue, menos cantidad de luz reflejada por las orillas de la pelota, que es esférica. Hagan la prueba poniendo un disco plano e ilumínenlo. ¿Cómo se ve? La luz que refleje se va a ver toda pareja, porque obedece a las leyes de la geometría óptica o de la reflexión que describió Newton en su libro Optics de 1704, cuando lo publicó. Aunque esos trabajos, estas investigaciones sobre la física de la luz, la reflexión, etcétera, lo estudió desde que tenía 20 años. Cuando se dio la epidemia de peste en Londres, los mandaron a sus casas. Y como no tenían otra cosa que hacer, Newton en su casa se puso a hacer experimentos. Un montón. Algunos los escribió 20 años después, en 1686, perdón, 1646, él apenas tenía 3 años de edad. Nació en 1643, no en 1642. Publicó algunos experimentos en 1686 en los principios matemáticos de la filosofía natural, donde escribió la ecuación de gravedad, y los experimentos con luz en particular, aunque usa la información, el conocimiento que él obtuvo del comportamiento de la luz, lo publicó en los principios matemáticos en 1686, que ese es el tema de hoy. Más bien, lo que él menciona en ese libro es tema de hoy. El resto de los experimentos y las demás conclusiones que llegó desde 1666, que fue cuando fue el año de la epidemia, los publicó hasta 1704. No tenía prisa, no estaba en el SNI, no tenía que andar publicando 20 artículos al año. Publicaba cuando se le daba la gana, literalmente. Ahí describe las leyes de la reflexión, las leyes de los espejos planos y los espejos curvos. Curvos convexos y curvos cóncavos. Una esfera es convexa y los reflejos se van a ver como en los espejos convexos, que depende del ángulo de el ángulo de incidencia de la luz y el ángulo en la curvatura del espejo convexo. Aún las superficies opacas y poco reflejantes reflejan la luz, si no, no veríamos las cortinas verdes, no veríamos el piso gris, o mi playera gris, o mi pantalón café, no lo verían si no reflejaran luz, de toda la luz que compone la luz blanca, que esa no existe como unidad, porque la luz blanca es la interacción conjunta y la propagación junta de los 6 colores de luz que forman el espectro de la luz visible, de la cual Newton describió 7. ¿Sí? Era alquimista, piensa que se metía, que él describe 7 colores de la luz: el rojo, el anaranjado, el amarillo, el verde, el azul, el índigo y el violeta. Solo que lo que sí les puedo afirmar es que Newton no tomó clases de dibujo y pintura, por ejemplo, con la maestra Barbie pintora. Amarilla, suelas en verde, decía la muñequita que hablaba. Esa se la regala. Se la llevó Santa Claus a mis hijas. Por eso sé que la muñeca se hablaba. Y todavía guardo. La muñeca la donaron hace 1000 años. Y yo me quedé con los accesorios, que son unos anteojos que luego uso en clase. ¿Sí? Una mica azul y una mica roja, y el disco cromático de los 6 colores de Barbie, de la maestra Barbie, donde están el rojo, el anaranjado, el amarillo, el verde, el azul y el violeta. El índigo es la frontera entre el azul y el violeta, así como entre el azul y el verde está el agua, y entre el verde y el amarillo está el limón. Ya ven que hay limones que ahí se ven verdes, limones que se ven amarillos y limones que ni fu ni fa, se ven medio verdes, medio amarillos. Así como hay otra frontera entre el amarillo y el anaranjado, y entre el anaranjado y el rojo, donde está, por ejemplo, el mandarina. El mandarina es un verde, un anaranjado muy intenso, tirando a rojo.
En cambio, las naranjas no son anaranjadas. Si cuando las apenas están cosechando son verdes. Y después, amarillo anaranjado. Entonces, hay zonas de transición entre los que, cuando estudiaste arte, que yo sí lo estudié, conoce los 6 colores básicos, de los cuales llamas 3 primarios y 3 secundarios. Y Newton no estudió dibujo y pintura. Yo sí. Bien. No digo que yo sea más inteligente que Newton, no sé, no me interesa averiguarlo. Simplemente interpreto no solamente con base en ciencia, sino también en otras formas de conocer, como puede ser el arte. ¿Bien? Sí existen otros saberes. También existen las pseudociencias, como el terraplanismo. ¿Sí? Eso no llega de pseudociencia. Termino esa parte. Si Marte es esférico y se formó alrededor del Sol, voy a usar un argumento filosófico, no científico, la analogía. Si Marte es esférico, la evidencia nos lo demuestra. Si Júpiter es esférico, si Saturno es esférico, que son los 3 que podemos ver claramente con telescopios desde la Tierra, ¿por qué los demás planetas no? Explíquenme por qué. A lo más que podríamos decir es que son irregulares. Otros astrónomos observando Marte en el siglo XIX descubrieron que Marte tiene 2 satélites, que los descubrieron como lucecitas que se movían alrededor de Júpiter, como las estrellitas que describe Galileo en el mensajero sideral, cuando descubre lo que él llama 4 estrellas que se mueven alrededor de Júpiter. Él lo ve, su telescopio es bastante chafa, fue el primero, aunque hizo como 6, no muy diferentes. ¿Bien? Él sigue viendo a lo que ahora conocemos como satélites galileanos de Júpiter como estrellitas. Es con telescopios más potentes, más grandes, que años después se siguen viendo como estrellas, como puntitos de luz. Y es apenas hasta 1979 cuando las imágenes que nos envían de regreso a la Tierra, las sondas Voyager 1 y Voyager 2, que toman fotografías de cerca, bueno, algunos millones de kilómetros, pero ya es mucho más cerca, y algunos miles de kilómetros cuando se acercan más, de Io, Europa, Ganimedes y Calisto, los 4 satélites que como estrellitas había descubierto Galileo con su telescopio. Y se ve que son esféricos, son mundos. A diferencia de los satélites de Marte, que el que los descubrió fueron como estrellitas moviéndose alrededor de Marte, y que las naves robóticas que desde 1960 y no sé cuánto qué año, estaba yo muy chiquito, está la información en internet, pueden encontrar las misiones de investigación robótica en Marte, empiezan a acercarse a Marte y toman fotos de los 2 satélites de Marte. No son esféricos. Ojo, tampoco son planos. En Cosmos de 1980, Carl Sagan dice tienen forma de patata. Potato en inglés. Tienen forma de papa. Son irregulares. Y la explicación es la 4ª ley de Newton. Las masas son tan pequeñas que conforman a esos 2 satélites que no tienen suficiente fuerza para jalar toda la materia y darle, dicen los astrónomos, por equilibrio hidrostático. ¿Cómo? ¿Tienen agua? No. Toda la materia, cuando está granulada, fluye y se comporta como fluido. Por lo tanto, sigue las leyes de la hidrodinámica. Todo fluido sigue las leyes de la hidrodinámica, solo que en el caso de los aviones y los cohetes ya no le llaman hidrodinámica, le llaman aerodinámica, porque no es un fluido líquido, sino son fluidos gaseosos. Pero incluso hemos oído hablar de los flujos piroclásticos en vulcanología, ¿no? Son muy feos cuando interactúan con cosas vivas, se mueren, las cocinan. Son flujos de roca caliente.
piro, roca, no, piro caliente, clastos, roca. Los flujos piroclásticos son cuando un volcán, la energía de un volcán en erupción rompe la roca que lo conforma, la pulveriza y fluye siguiendo las leyes de la hidrodinámica. Entonces, el polvo y los gases a partir de los cuales se forman los planetas y las estrellas mismas por la fuerza de gravedad, y la voy a escribir aquí finalmente, no tan allá porque no sale a cuadro. No sale a cuadro, se ve mi mano cortada. Si no, la voy a poner aquí abajo para que mantenga. La fuerza de gravedad F sub índice G es proporcional a la constante gravitacional medida por calculada después de las mediciones hechas por Cavendish, que midió la fuerza, la ecuación despejada. Calculó la fuerza, midió la fuerza, la midió, para calcular la constante gravitacional a través de medir la interacción entre dos masas, masa 1 y masa 2, a las cuales él había medido su masa, separadas por una distancia r, valor elevado al cuadrado. Esa también la midió esto. Con el experimento midió la fuerza y entonces pudo calcular la constante gravitacional. Siempre que materia interactúa con materia, entre ellas hay una fuerza de atracción. ¿Qué tan grande? Depende de la magnitud de las masas de la materia que está interactuando y qué tan cerca o qué tan lejos estén. Si la materia está cerca, la fuerza es grande porque es inversa, y si la masa es grande, la fuerza es grande. Aún en polvos, alguien diría, pues, un granito de polvo, ¿cuál puede ser su masa? Despreciable. Bien. Está muy cerca, pues aún así, multiplicado por esta, que es un número muy pequeño, creo que es 10 a la menos 13, búsquenlo en internet, el valor de la fuerza, de la constante gravitacional. Creo que es 10 a la menos, no sé cuánto. ¿Sí? Nos daría un valor de fuerza muy pequeño, que no explicaría el por qué la materia estaría flotando o moviéndose en el espacio intergaláctico, interestelar o interplanetario. ¿Cuánto es? 6.674. A ver, G mayúscula es 674 por 10 a la menos 11. por 10 a la menos 11, o sea, muy pequeña. O sea, es 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿No que sigues otro 6? ¿Sí? 6, 7, 4 unidades. A ver, aquí estarían. Fuerza, son newtons. Ajá. Newtons por metro cuadrado entre kilogramo. Kilogramo cuadrado. Porque es masa m por m. M por m, m cuadrado. O sea, m es fuerza. O sea, es una fuerza muy pequeñita. Separemos en tríadas. Milésimas, 100 milésimas, millonésimas, 0.06, redondeando, 0.07 millonésimas de Newton. O sea, nada. Si la masa es pequeña, si las masas son pequeñas, entonces multiplicado por esto va a ser muy pequeño el número. Y si lo dividimos además entre la distancia, va a seguir siendo un número muy pequeño. Eso entonces no explica el por qué se forman las estrellas. Sin embargo, a la conclusión a la que llegaron astrónomos y físicos como... Esto es de Newton, ¿sí? Esto es de Newton. Isaac Newton, para no confundir con la n de la unidad.
decíamos en 1686. Aunque la G, esta, la determinó Lord Cavendish. Lord Cavendish. Pero es finalmente el Marqués de Laplace, Jean-Marie Marqués de la... creo que es así. Si no, verifiquen en internet, puedo haberme equivocado. El Marqués de Laplace, a principios del siglo XIX, fue asesor científico de Napoleón. Él, con base en la ecuación de Newton y Cavendish, porque tendríamos que llamarle así porque este valor se lo debemos a Lord Cavendish, llega a la conclusión de que masas de nubes de mucho polvo, masas muy masivas, sumarían sus fuerzas, sus masas, para que entonces este producto fuera muy grande, y entonces justificaría que la fuerza de gravedad daría a una fuerza de atracción tal que la fuerza entre áreas de la materia que está interactuando, ¿esto qué es? Presión, P mayúscula. La presión sería tan grande. ¿Qué pasa cuando presionamos algo mucho? Como por ejemplo cuando ponemos la olla express a cocer los frijoles. Aumenta la energía, se acumula la energía, y esa energía sería capaz de producir calor y una fuerza suficiente para que entonces se calentara tanto que empezara a emitir luz. Se formarían las estrellas. Esa fue la explicación en el siglo XIX del Marqués de Laplace para cómo se formaron las estrellas. Sí, ya sé el dato que pasó, y faltarían algunas otras, surgirían algunas dudas. Por ejemplo, ¿cómo podemos llegar a esta fuerza si inicialmente cuando el polvo es poco, la F sería pequeña? Se hizo un experimento en la Estación Espacial Internacional hace como 20 años, en los primeros años en los que ya estuvo operativa la Estación Espacial Internacional. Un físico gringo, astronauta, allá arriba no tenía nada que hacer. En sus ratos de descanso, en lugar de descansar, él se pone a hacer experimentos. Y uno que hizo fue, en una bolsa de plástico metió sal común, NaCl. En química, ¿cómo decimos que es el cloruro de sodio? Es un compuesto iónico. El enlace que mantiene juntos a unos átomos es un enlace iónico, y de hecho es un compuesto iónico. Quiere decir que aún en forma cristalina sólida presentan cargas eléctricas. Y esto lo explica la fuerza eléctrica. F subíndice E no es hierro, esta no es minúscula, que es igual a la constante eléctrica por el producto de las cargas entre el cuadrado de la distancia que separa esas cargas. ¿A qué se parece? Tiene la misma forma matemática que la ecuación de la fuerza de gravedad. En palabras, esto es un cubito de sal. La sal tiene una estructura cúbica, no puede vivir entonces en tierra plana. Aquí tendríamos sodio, aquí cloro, aquí sodio, aquí cloro, aquí, y así alternados, ¿no? Si hubiera, acá habría cloro. Si aquí hubiera otro cubito de sal, donde aquí hubiera cloro y aquí hubiera sodio, ¿qué podría ocurrir? Negativo, positivo, fuerza atractiva. Entonces estos dos cubitos tenderían a acercarse, y no depende de la masa, depende de las cargas. Y él encontró
que al poner, el experimento, el astronauta que hizo el experimento, se llama todavía Don Petit, creo que así se escribe su apellido. Don Petit. Donald Petit, su nombre completo, de pila. Don Petit hizo ese experimento poniendo sal en una bolsa de plástico, estando neutralizada la fuerza de gravedad, porque cuando uno está flotando en el espacio es porque las fuerzas entre las masas están en equilibrio, entonces la suma da cero. ¿Sí? Esa aparente flotación se debe a que la fuerza de gravedad está neutralizada, es cero. Esta fuerza no está interviniendo en la interacción de los cristales de sal. La única fuerza que se manifiesta, porque la fuerza, bueno, está él, que pesa como 70 kilogramos, 75 kilogramos más o menos pesas, más o menos de mi estatura y un poco más, no tan flaco como yo. ¿Sí? Yo peso 50. Aún así, la suma el producto de las masas de Don Petit con los cristalitos de sal daría una fuerza tan pequeña que no influye. La única fuerza que provoca interacción entre los cristales es la fuerza eléctrica. ¿Y qué creen? Se empezaron a formar cúmulos de sal. O sea, la sal estaba más o menos homogéneamente distribuida, sin hacerle nada, sin sacudirla ni nada, dejándola así. De repente se empezaron a juntar cristalitos de sal y empezaron a formar cúmulos. Y los cúmulos grandes jalaron a los cúmulos pequeños. ¿Por qué? Porque tenían más cargas acumuladas. Entonces, la fuerza que inicialmente provoca la unión del polvo interestelar, intergaláctico, interplanetario, para que se condense la nube, y entonces sí, aumenta la masa que sugería Laplace, que aumente la presión y se encienda y nazca una estrella, no de rock, no una rock star, sino una galactic star, es la fuerza eléctrica. Primero opera a pequeña escala espacial tridimensional la fuerza eléctrica, y luego, cuando es suficientemente grande la masa, sí ya llega la gravedad y dice, me toca, ahora voy yo. Y eso es lo que da lugar a la formación de inicialmente estrellas. Luego operan otras fuerzas que no se conocían en estos tiempos, sino que se empiezan a dilucidar cuando se deduce a partir de experimentos la estructura atómica, que fue publicada, la teoría atómica, es decir, el concepto de átomo, es publicado en 1804 por Robert Dalton, médico, por cierto, un médico fundó la química. Robert Dalton plantea que la materia está conformada por átomos, pero la naturaleza del átomo, ¿de qué estaba hecho el átomo? O sea, el átomo está hecho de átomos. A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, se va viendo que los átomos tienen componentes más pequeños que el átomo. De hecho, son los que tienen las cargas eléctricas, que le dan las propiedades eléctricas a los átomos y a cada elemento químico, a cada átomo de cada elemento químico, que son inicialmente los electrones, los primeros que se descubren, luego los protones y luego los neutrones. Y surgen preguntas cuando tenemos los protones. Entonces, Robert Dalton, a lo mejor me equivoco en el año exacto, creo que es 1808, algo así, plantea la teoría atómica, que por cierto el libro no se llama así, se llama Nueva Filosofía Química, donde plantea que la materia está formada por átomos. La teoría es atómica, la tilde no va en la A, entonces la materia está formada por átomos, la tilde va en la A, átomos, bueno, la teoría atómica,
atómica, 1808. Pero después es J.J. Thomson. ¿Quién es? No, revisen la historia de quiénes fueron para reconocer los créditos a los autores. Thomson descubre el electrón. John James Thomson descubre el electrón. Luego Rutherford descubre el protón. El electrón es el que tiene la carga negativa en el átomo y el protón tendrá carga positiva en el átomo. Entonces son estos los responsables de la interacción entre el sodio y el cloro. Las proporciones, cada átomo tiene, todos tienen protones y electrones, pero en diferentes cantidades. Y dependiendo de eso, cuando se fundan dos elementos químicos, van a atraerse más o menos dependiendo de la magnitud de las cargas, según explica la ecuación de, esta es, sigamos dando créditos, Coulomb. Esta es la ecuación de Coulomb. Chadwick, ¿no es el del neutrón? ¿Sí? Bueno, luego sigue el neutrón que no tiene carga, pero es importante creo que es así, ¿no? Si no, corregimos después. El neutrón es importante porque los electrones son como una pelusa alrededor del núcleo atómico, que es el que descubre Rutherford, en el cual se encuentran principalmente los protones. El elemento químico más simple es el hidrógeno, que tiene un protón y alrededor un electrón, un protón y un electrón. ¿Cómo es la interacción entre ellos? Es eléctrica. Positivo o negativo, más es positivo, menos es negativo, le dijo ¿cómo se llama? El juguete de Andy. No el astronauta, el vaquero. Woody. Cuando se le salen las pilas al que habla y está el señor está cara de papa tratando de meter las pilas, que le dice más es positivo, menos negativo. Más es positivo, menos es negativo. Eso la ley de Coulomb nos explica la existencia del átomo de hidrógeno. Número atómico 1. Número atómico 2. Helio. Número atómico 2. Dos protones, dice Rutherford, juntos en el núcleo, ya se chingó el asunto. ¿Qué mantiene? A ver, cargas iguales, cargas diferentes, hay atracción. Cargas iguales, hay repulsión. ¿Cómo es posible que exista el átomo de helio si dice la ecuación de Coulomb que deben separarse? Lo que Dios ha unido, el hombre no lo separa. Eso es en teología cristiana. ¿Sí? Aquí, ¿quién sabe qué ha unido? La fuerza electrostática lo va a separar. Es el neutrón. Y después se descubrieron que los neutrones, por cierto, su masa atómica es 4, mientras que la masa atómica del hidrógeno es 1. ¿Por qué 4? Porque cada una de estas cosas tiene una masa de 1. Protones y neutrones tienen una masa de 1. Pero en los neutrones hay unas partículas, llamémoslo así, partículas, luego veremos con mayor detalle qué es, caramba, esa cosa de partícula, a las que mantienen a los que se encuentran en los neutrones y que mantienen a los protones pegados contra la fuerza de gravedad. Digamos que es la fuerza mayor que la fuerza electrostática que separaría a los protones, como si le pusiéramos un pegamento. Los neutrones son pegamento. Entonces, en lugar de neutrones, bueno, lo que tiene el neutrón, que sería como el frasquito que tiene adentro el pegamento,
El pegamento, ¿cómo le llamamos? Le llamamos pegatones. ¿Sí? Los neutrones están formados por pegatones. Más que fueron gringos o gente de habla inglesa los que los descubrieron. ¿Qué nombre le habrán puesto? Pues sí, glue es pegamento. Los pegatones sería en español. Los pegatones mantienen, que se encuentran y componen a los neutrones, creo que son quarks. O no sé, son las partículas, cosas raras que forman a las partículas que a su vez forman al átomo. ¿Sí? Son las que nos explican la existencia de los elementos químicos más grandes que el hidrógeno. Alrededor se mantienen los electrones por fuerza electrostática. Y esa fuerza electrostática entre átomos es la responsable de que se forme la masa que va a dar lugar a la fuerza de gravedad que permita el encendido de las estrellas. A través, esto es lo que llamamos formalmente, que existen, gracias a los neutrones que están formados entre otros por los gluones, es lo que va a dar a lo que se explica a principios del siglo XX, que mantiene a los átomos juntos, que es la fuerza nuclear. Que la fuerza nuclear, el pegado de elementos, de núcleos atómicos, por ejemplo, tenemos un átomo de hidrógeno, otro átomo de hidrógeno, que moviéndose a grandísimas velocidades, porque se encuentran sujetos a presiones muy grandes. Presión es fuerza entre área, y fuerza podría ser la fuerza newtoniana, m por a, masa por aceleración, la masa de los átomos, a grandes aceleraciones, grandes velocidades, van a provocar que cuando colisionan se emita luz. Y entonces se ha encendido una estrella. Esto es en términos generales cómo podemos comenzar a calcular el número n de Drake considerando R subíndice asterisco. Y hemos comenzado a ponerle conceptos y quizá luego números a la ecuación de Drake. Continuaremos el próximo jueves. Hoy terminamos. Ahora fue la pila.